El Cerro El Morro es un ícono antiquísimo en la historia geológica de San Luis, también en la historia de las primeras apariciones humanas. Hay dataciones de más de 9000 años. También es un ícono histórico después de la llegada de los españoles y, por supuesto, era un cerro adorado por las poblaciones originarias. Aquí en Historias para ser contadas, la historia completa de este Cerro del Morro. El Cerro del Morro forma parte de una serie de montañas pequeñas que hay alrededor, que es el Cerro del Morro, las serranías de Yulto, que están hacia el oeste, unas serranías bajas, y las de los Morrillos, que están al sur, ahí frente a Juan Llerena, digamos. Todas esas se forman en la última etapa de la historia geológica de nuestra región, que es lo que los geólogos han llamado el ciclo andino. El ciclo andino porque justamente todos los Andes, la cordillera de los Andes se forma en ese mismo momento. Son varios millones de años para formar esos procesos orogénicos, son lentos y actualmente aún los procesos orogénicos son activos, es decir, por eso cada tanto hay algún sismo que hay en la zona y hay actividad no volcánica, pero sí actividad tectónica, digamos, en toda la región. Se constituye la cordillera de los Andes, los continentes, digamos, están sobre una placa tectónica que se mueve. Salvo 2 o 3 procesos que sí son rápidos a escala geológica, la mayor parte de los procesos son tan lentos que no nos damos cuenta. De hecho, donde estamos parados hoy acá, todo esto se mueve junto con toda Sudamérica, se mueve algunos pocos centímetros por año, nos estamos moviendo hacia el oeste. Nadie es consciente, salvo que pongamos un instrumento que nos pueda medir, nadie es consciente de ese movimiento. Ahora, sí hay a veces movimientos que son rápidos a escala geológica, como por ejemplo los procesos volcánicos. Entonces, asociado a este movimiento de la placa sudamericana que se superpone sobre la que viene del lado Pacífico, se produce la cordillera de los Andes y se produce la Sierra de San Luis, todas las sierras pampeanas y también el Morro. Entonces, aquí han actuado 2 procesos. Por un lado, un proceso tectónico que ha levantado esas pequeñas sierritas, como la de Yulto y los Morrillos. Y por otro lado, un proceso volcánico. Cuando hablamos de proceso volcánico, todo el mundo piensa en un volcán y muchas veces uno dice el Morro es un volcán. En realidad, en términos estrictos, no es verdaderamente un volcán. Un volcán es cuando se produce una elevación por la acumulación del mismo material que va saliendo, se va acumulando muy cerca, muy próximo al punto de salida, digamos, y entonces ahí se va acumulando todo el material y eso genera una elevación que va alimentándose, esa elevación, por acumulación de material propia de la salida del volcán. En el caso del Morro no ocurre eso. Si uno mira todas las laderas del Morro, gran parte, el 80-90% de las laderas del Morro no son de rocas volcánicas, son de rocas muchísimo más viejas, son rocas que tienen 500 millones de años. No es una corona de un volcán apagado. Es un proceso un poco más complejo. El volcán se produce la apertura en la corteza y hay magma que sale, ese magma sale, se va acumulando y los típicos volcanes que vemos en los Andes o por ejemplo lo que son las islas Hawái, donde se produce un cono producto de la misma acumulación del material que sale. En el Morro el proceso es muy distinto. El proceso aquí hubo magma, sí, un proceso volcánico, que llegó a la superficie, se produce como una burbuja que va subiendo y empezó a levantar las rocas que había en la zona. Entonces las levanta esa roca, empieza a hacer presión, las levanta esas rocas, en un momento se rompe esa corteza de rocas que se estaba levantando, no aguanta la presión y se parte, y ese magma, como viene empujando, tiene agua, tiene un montón de elementos, cuando se parte sale violentamente, sale rápidamente
se acumula alrededor, a veces lejos, incluso puede acumularse a varios kilómetros, decenas, hasta centenas de kilómetros, se acumula eso, y la parte del centro entonces se vacía eso que se estaba levantando. Se vacía porque se rompe y se acumula todo ese material y se vacía. Y eso produce que la parte central se deprima. Y entonces eso queda todo lo levantado por la presión del magma y la parte central deprimida. Y eso genera la caldera. Esa estructura se llama la caldera. El magma sigue saliendo y entonces van apareciendo materiales que van saliendo por las fisuras, pero el material en general, estos magmas que se dan acá en los Andes, son magmas que llamamos viscosos, es decir, son magmas que les cuesta fluir. Es como si nosotros comparamos un material de alta viscosidad, es por ejemplo la miel o una grasa, digamos, un material de baja viscosidad, algo que fluye fácilmente. Estos magmas son de alta viscosidad, les cuesta fluir. Entonces, cuando pierden el agua, empiezan a seguir, quieren seguir subiendo, pero les cuesta mucho. Entonces van formándose y se acumulan como unos pequeños cerros redondeados que son domos, se llaman domos. En el morro hay domos más chiquitos, no son tan grandes, pero hay domos. Entonces uno ve varios de los cerritos, cuando uno los ve bien redondeaditos, esos son los domos, que han salido después. Domos hay a lo largo de todo un cinturón, digamos, que va desde el Morro hasta la Carolina, y todas esas son rocas volcánicas asociadas al mismo proceso. En algunos casos hay volcanes, no es el caso del Morro, pero por ejemplo en los cerros del Rosario hay unos volcancitos. Si uno mira en los cerros del Rosario, cuando uno va hacia la toma, los mira y ve algunos que se ven bien, los conitos. Esos son volcanes. Todo ese proceso volcánico es un proceso que más o menos empezó hace 10 millones de años y que terminó hace unos 2 millones de años. Y ahí se acabó la energía. Y por eso son actualmente procesos volcánicos inactivos, digamos, no están activos. Algo muy interesante que ocurrió acá entre los 32 grados de latitud sur, más o menos, 28 y 32, 33 grados de latitud sur, hay una ventana, hay una zona en la que si miramos hoy no hay vulcanismo activo. Hay vulcanismo al sur de Mendoza, digamos, Neuquén, hay volcanes activos. Del norte de San Juan para el norte hay volcanes activos, pero en esta franja, te digo, no hay volcanes activos. Entonces, ¿qué pasó acá? Que no hay volcanes activos, pero además de que no hay volcanes activos, los volcanes que teóricamente o idealmente deberían estar en el frente cordillerano se han metido tan hacia el interior del continente. Cuando subducta una placa, las placas subductan con un ángulo que más o menos es de 30 grados aproximadamente. Bueno, acá por algo se hizo horizontal. Entonces, por debajo nuestro, la placa del Pacífico se está metiendo muy hacia adentro, y eso ha provocado este vulcanismo en esta región. Entonces, geológicamente es un ejemplo muy interesante de este proceso que se llama de subhorizontalización de la placa, y todo ese vulcanismo asociado y cómo cambia, porque además cambia en volumen, cambia en composición. Estudiar esto desde el punto de vista geológico lo hace muy interesante, digamos, porque es un proceso especial, digamos, una situación particular que se da en toda la cordillera de los Andes. Bueno, Franco Pastore, él era puntano y hace su tesis doctoral en el Morro. O sea, él fue un investigador que se interesó mucho por la geología de San Luis. Entonces él incluso trabajó, como era puntano, le interesaba conocer la geología de San Luis. El Morro siempre fue algo llamativo, digamos. Los viejos trabajos del siglo XIX ya mencionan al Morro como un lugar particular, especial, llamativo. Hay un viejo investigador alemán que trabajó en San Luis, que fue Germán Abel Alemann,
que lo menciona el Morro como, como un lugar espectacular para ir a ver, para conocer, y sin duda eso atrajo esa particularidad. Atrajo a Pastore, que conocía la región, conocía San Luis. Él trabajó mucho en varias partes de la Sierra de San Luis y tomó el Morro como el lugar para hacer su tesis. Muy interesante porque él fue el primero que describe este proceso que te cuento, de cómo se produce el levantamiento. Él hace unos esquemas de cómo se habría producido este levantamiento, el ascenso y la salida, y él describe el Morro justamente como una caldera volcánica. Es el primero que lo hace, su tesis doctoral, y como vos decís muy bien, fue el primer geólogo argentino que se destaca. Y él después sigue trabajando en otras regiones de San Luis y de Córdoba. Su centro de trabajo fue sobre todo esta región. El Cerro El Morro es un ícono antiquísimo en la historia geológica de San Luis, también en la historia de las primeras apariciones humanas. Hay dataciones de más de 9000 años. También es un ícono histórico después de la llegada de los españoles y, por supuesto, era un cerro adorado por las poblaciones originarias. Aquí en Historias para ser contadas, la historia completa de este Cerro del Morro. Los primeros humanos tenemos evidencias de que estaban en San Luis hace unos 12.000 años, que está cerca del poblamiento del sur de América, ¿no? No son los primeros en llegar, llegaron a las costas, pero hace unos 11 o 12, para la zona del Valle de Conlara, hay evidencias, un conjunto muy pequeño de evidencias de personas caminando los paisajes de lo que hoy es San Luis. Ahora, hay una segunda instancia de eso, que es parte de una discusión académica, que empieza hace unos 9000 años. Y, por ejemplo, aparece Intihuasi, aparece la zona del Morro y aparece Bebedero, las salinas del Bebedero, con investigaciones de diferentes momentos que muestran que hay humanos viviendo ahí, que hay gente transitando ese paisaje. Y en mucha más cantidad que estos primeros de hace 12.000, porque además de las evidencias puntuales, cronológicas, de fechado radiocarbónico, que son estos lugares que yo te cuento, las encontrás en los médanos de la zona de la Baice o de Alto Pelado, y los encontrás cerca de las sierras de las Quijadas, y los encontrás en el Valle de Conlara. O sea, pues ya tenés muchos grupos o bandas ocupando diferentes espacios muy buenos, con mucha agua, con mucha biodiversidad, y espacios no tan buenos. Entonces la respuesta tiene esa complejidad. Hace 12.000 hay gente viviendo en San Luis, pero mucha gente viviendo, le voy a decir, permanentemente, hace 9.000. Las primeras evidencias directas de ocupación humana de San Luis vienen de Intihuasi y tienen que ver con Rey González. Pero no son solo para San Luis, son para toda Argentina. Eso marca el valor de Intihuasi como sitio de patrimonio arqueológico de Argentina. Porque él hace los primeros fechados radiocarbónicos de Argentina en su excavación de Intihuasi del 51, los publica en el 60, y le da 8000. Él tiene la suerte, la suerte y la habilidad de fechar ese momento. Ese momento, junto a algo que se hace en Salinas del Bebedero en 1980, más cosas que tenemos nosotros en la región del Morro, en general, también da esa antigüedad. Yo digo 8000, pero es 8000 o 9000, ¿no? Estamos hablando de un tiempo más atrás. Y después tenés evidencias que nosotros le decimos indirectas, que tienen que ver con cuestiones tecnológicas muy puntuales y muy identificables en el registro, que son puntas de proyectil, que tienen una forma como si fuera de hoja de laurel, lanceolada, le decimos nosotros, que no es especialmente una lanza, pero tiene esa forma, que aparecen en varios lugares que yo te mencioné. En los médanos del sur, en los ríos principales, en la zona del Morro. Vos ves a la gente de la zona cuando vas, que las tiene en sus casas porque la va encontrando en el camino, ¿no? Son las mismas que encuentra Rey en Intihuasi. Entonces, esas dos formas de evidencias directas, por un lado con fechados y con puntas de proyectil, nos dan cuenta de que en ese momento del Holoceno Medio, con buen clima, había mucha gente viviendo ahí en el Morro en particular, pero en el valle en general.
La arqueología, como toda ciencia, busca patrones para generar modelos y muchas veces con un conjunto de evidencias muy pequeño. Y mientras más atrás te vas en el tiempo, más pequeños son las evidencias, no solo por el tiempo transcurrido y el deterioro del lugar, sino también porque es menos gente. Para este momento donde hay gente en El Morro, donde hay gente en Intihuasi, donde hay gente en La Salina, yo te diría que en casi toda la provincia hay gente que hace esa tecnología, pero también pasa en San Juan. Es una tecnología muy parecida. Ahí debe haber una conjunción entre el momento temporal, la presa que están cazando, grupos que entre sí se relacionan, pero gente que se entiende, gente que forma parte de una sociedad que tiene mismos valores, mismas normas, mismos dioses, misma forma de transitar el paisaje, mismo tipo de alimentación. Eso repercute sin duda en una misma tecnología de punta de proyectil. Si vos pensás en El Morro, en la base del Morro como un monte chaqueño o chaqueño serrano con mucho algarrobo, mucho chañar, mucho mistol, o sea, una alta producción de productos silvestres, y pensás en el cono del Morro como un lugar de pastizales, tal vez lleno de guanaco, eso mismo se reproduce en Intihuasi. Vos tenés en Intihuasi el pastizal, pero cuando salís a los ríos principales y bajás un poquito, volvés a tener ese paisaje. Entonces son gente que entiende el paisaje y lo consume y lo vive de un modo similar. Eso repercute en la tecnología, en este caso las plantas. Hay dos puntas súper características de los primeros pobladores de San Luis. Las puntas cola de pescado, que si vos las ves en el pedúnculo que decimos nosotros, que es donde agarraría el astil, donde agarra la madera para tirarla, pareciera tener dos hombritos que hacen una cola de pescado. Entonces, después está el segundo tipo, que es el que aparece mucho en El Morro, que aparece mucho en Intihuasi, pero que aparece en toda la provincia, que son las ayampitín. Son estas puntas lanceoladas, que el nombre lo pone Res González por un paraje de la provincia de Córdoba que se llama Ayampitín, donde él las ve por primera vez. Cuando él las vuelve a encontrar en San Luis y hace los fechados y puede ordenar las puntas de más viejas a más nuevas, de más viejas a más nuevas, o al revés, él le pone Ayampitín a todas las puntas que se parecen. A todas estas puntas lanceoladas él les dice Ayampitín. Una Ayampitín, no importa dónde la encontres, que aparece en San Juan, en Mendoza, en San Luis, en Córdoba, tiene entre 8 y 6.000. Entonces te ayuda a ordenarte. Eso como idea. Las colas de pescado, esto temprano no está, pero cuando vos andás por los lugares en torno al cerro, vos ves que las personas locales tienen este tipo de punta Ayampitín, o sea que nos dan cuenta de que hace unos entre 8.000 y 6.000 años había gente viviendo seguro en la zona, pero también tenés algo que está mucho más acá en el tiempo. Vos ves en las casas de las personas que tienen cosas cerámicas, y la cerámica tiene como mucho 2.000 años. Entonces, podemos decir, sin temor de equivocarnos, que hay una cuenta larga de gente viviendo en El Morro, que es entre los habitantes actuales, y vamos a decir los ranqueles y toda esta parte colonial, pero que se extiende hasta hace 8.000 años para atrás. El registro arqueológico del Morro es muy bueno en general. Cuando hablo del Morro hablo de la zona, ¿no? La gente se movía, incluso más que nos movemos ahora nosotros con otros medios de movilidad. La concepción clásica sobre los comechingones decía que eran comunidades sedentarias que vivían en casas pozos. Pero una concepción más nueva, que incluso muchas de las comunidades comparten con los colegas, es que no eran del todo sedentarios, que usaban recurrentemente los mismos espacios, le podemos decir aldeas si quisiéramos, pero en las épocas de verano bajaban a los valles donde se hacía una producción hortícola, y en los años malos para la producción agrícola suelen ser buenos para la algarroba, porque son años que no llueve, que los paisanos se me cuajó el algarrobo. Entonces cuando vos no tenés recursos domésticos, tenés un monte muy productivo. Están registrados en registros coloniales de grandes festividades que decían que tiene que ver con la época de la cosecha, que sigue hasta, si uno lo quiere ver, hasta nuestros días. Eso es el verano, entre comillas.
o la época de lluvia, si quisiera. Después, en los inviernos, las comunidades, proponen nuestros colegas, se dividían. Algunos quedaban en los valles, pero otros se iban a las partes altas de la sierra, que uno las interpreta frías, y son frías, y capaz que nosotros vivíamos solo a ver la nieve. Pero ahí son lugares donde hay, o donde había en su momento guanaco. Entonces la propuesta, resumiendo, es que ni tan sedentarios ni tan móviles. En el morro no hay ninguna. No hemos encontrado adentro del morro, no tenemos, digo el morro, pero digo en toda esa sierra. Ni tampoco en la sierra de Yulto, que está al lado. Tampoco. Ahí anduvo Viñati, que fue un súper arqueólogo de la primera mitad del siglo XX, que vino mucho, que era cuñado de Reinaldo Pastore. Anduvo por ahí y no encontró pintura. Y nosotros siempre decimos, si ese viejo no la encontró, no están. Porque tenían más tiempo, conocían a todos los vaquianos, tenían permiso en todos los campos. Y lo que ellos no vieron, nosotros no vamos a encontrar. Y, al menos pintura rupestre, como nosotros la conocemos, ahí no había. Y los estudios sobre la antigüedad de las pinturas rupestres, que no son sencillos porque son destructivos, entonces nosotros no hacemos, dan cuenta de que en San Luis, La Rioja, una parte de San Juan, una parte de Córdoba, podrían tener entre 2 y 3.000 años, no más atrás, que se corresponde, visto en una cuenta larga de la historia humana, con un momento de cambios tecnológicos súper fuertes para acá. Parece el arco de flecha y se profundiza la idea de pintura. Entonces es una sociedad que está cambiando mucho y que una forma de expresar o de denotar ese cambio es el arte rupestre. No sé, hay estudios, los originales de Dora, Ochoa, y las cosas de Mario Consen y cosas nuevas de Augusto Libano, del Víctor, que muestran etapas de superposición en las pinturas, algunos cambios de la simbología, la anexión de nuevos espacios de pintura cada vez con más notoriedad. Pero eso es recontra tardío en términos de la cuenta larga de ocupación de San Luis en general y del Morro en particular.